Queridas audiolectoras y estimados audiolectores, hoy damos un paso diferente en nuestro viaje por las letras y el pensamiento, ahondando en los mundos de la política, la filosofía y la economía. Y es que, además de ser un apasionado de la literatura, confieso que cada vez siento más curiosidad por entender estas ideas profundas que desde hace siglos nos han dado tanto para pensar. La filosofía y la política, tan distintas y a la vez tan entrelazadas, tienen ese sabor artesanal, como un tejido que se arma con paciencia, uniendo pensamientos que a veces parecen contrastar, pero que en el fondo forman una obra completa y llena de significado. Aquí, en Audiolecturas, he decidido que también vamos a entrar en estos terrenos, explorando junto a ustedes a grandes pensadores y sus obras. Y claro, me encantaría saber si esta ruta les llama la atención. ¿Les gustan este tipo de análisis? Déjenme sus comentarios y sugerencias. Acepto cualquier idea para ampliar nuestras lecturas. Comencemos con alguien que no necesita presentación, pero cuya obra merece ser leída y releída. La formidable Simone de Beauvoir. Hablaremos de su vida y obra y nos detendremos en uno de sus textos más importantes, El segundo sexo. Beauvoir nació en París en 1908 y creció en un ambiente burgués que pronto desafiaría. A pesar de las restricciones sociales y familiares, desde joven se sintió atraída por la filosofía y el pensamiento libre, lo cual la llevó a sumergirse en el estudio de temas que en su época pocas mujeres podían explorar. Se rodeó de otros grandes pensadores de su tiempo, como Jean-Paul Sartre, con quien compartió una relación intelectual y emocional que marcó su vida. El segundo sexo es una obra monumental y en sus páginas Simone nos invita a reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad, desvelando cómo la cultura y las estructuras de poder han moldeado la idea de lo femenino. En este análisis que iniciaremos juntos, veremos cómo Beauvoir nos desafía a cuestionar lo que damos por sentado sobre las identidades y las relaciones de género, un tema que sigue tan vigente hoy como cuando fue publicado. Análisis de novelas por Audiolecturas. Imaginemos entonces el país de la década de 1940, un tiempo de tensiones y transformaciones profundas. La ciudad vivía los estragos de la Segunda Guerra Mundial, los ecos de los enfrentamientos y la sombra del nazismo presente en cada esquina. Francia se encontraba dividida, ocupada y en medio de una crisis de identidad. La caída de París en 1940 fue un golpe devastador y el país vivía bajo la ocupación alemana, una época de conflictos internos y tensiones que transformaron la vida cotidiana y sembraron una profunda necesidad de respuestas. Simone de Beauvoir, en este torbellino de acontecimientos, se encontraba en el corazón de esa vida intelectual que se mantenía activa, incluso en las condiciones más adversas. ¿Cómo no sentir la necesidad de plantearse preguntas incómodas cuando la libertad, el derecho a existir y el sentido de la vida misma estaban en jaque? Simone no solo observaba lo que sucedía a su alrededor, lo vivía con intensidad. Ella fue testigo de las contradicciones y absurdos de la sociedad de su tiempo y decidió cuestionarlos, mirar de cerca lo que significaba ser mujer en un mundo que parecía diseñado para ignorarlas. En su entorno, la filosofía existencialista resonaba con fuerza. Cuestionaba los valores establecidos, proponía que cada individuo debía definir su propia esencia y encontraba eco entre aquellos que, como Simone, buscaban algo más allá de los moldes impuestos. La relación de Simone con Sartre no era simplemente una relación de pareja, era una alianza intelectual donde se retaba mutuamente a pensar más allá de lo convencional, a romper con las ideas preconcebidas y explorar nuevas formas de ver el mundo.
Ambos querían derribar los muros de los que se daba por sentado, y Beauvoir lo hacía con una pasión que combinaba lo filosófico con lo personal. Por aquel entonces, la idea de que la identidad femenina era construida socialmente y no una verdad biológica inamovible era revolucionaria. Para Beauvoir no se trataba solo de teorizar, era una cuestión de libertad, de justicia, de reconocer que las mujeres eran vistas como el otro, una categoría que las relegaba a ser siempre una excepción, un añadido. Es aquí donde emerge su obra monumental, El segundo sexo, una exploración exhaustiva y por momentos implacable de cómo las estructuras sociales y culturales confinaban a las mujeres a un papel subordinado. Beauvoir no escribía desde una torre de marfil, desconectada de la realidad. Lo hacía desde un lugar de experiencia, desde esa observación aguda que le daba la vida misma en un París en llamas, en un mundo que parecía desmoronarse y reconstruirse a cada instante. Tras la ocupación nazi llegó un período de intensa reflexión en Francia. Los valores antiguos estaban en tela de juicio, la libertad había sido recuperada, ¿pero a qué precio? En ese contexto de reconstrucción y búsqueda de sentido, Simón sintió que era el momento de abordar aquello que las sociedades evitaban a toda costa, los cimientos de la desigualdad de género. La filosofía existencialista, que había sido forjada en esa atmósfera asfixiante de guerra y crisis, fue la base que ella utilizó para levantar su crítica. No se trataba de un ataque directo a los hombres, sino de una exploración audaz sobre cómo, durante siglos, las mujeres habían sido construidas culturalmente como el otro, el accesorio en el mundo de los hombres. El existencialismo sostenía que la existencia precede a la esencia, es decir, que no nacemos con una identidad predeterminada, sino que la construimos a partir de nuestras experiencias. Para Simón, este pensamiento era la llave para demostrar la visión patriarcal que afirmaba que las mujeres, por su naturaleza, estaban destinadas a ciertos roles. La idea era potente y simple. Las mujeres no nacen, sino que se hacen, y esta construcción, sostenía Beauvoir, había sido utilizada para justificarlas en roles secundarios en casi todos los aspectos de la vida. Para entender su obra, también hay que ver cómo Beauvoir se relacionaba con las corrientes feministas de su tiempo. En ese momento, el feminismo tenía diferentes caras, desde los movimientos sufragistas hasta las activistas que pedían mejores condiciones laborales. Pero Simón iba más allá de los derechos formales. Ella quería desafiar la estructura misma en la que se sostenía la opresión. El segundo sexo no solo era una denuncia, sino un grito de independencia, una invitación a reconsiderar las normas desde la raíz. Beauvoir no pedía pequeños ajustes, buscaba una revolución interna en la mente y el corazón de las personas para que cada quien pudiera reconfigurarse desde la libertad. Y así el segundo sexo llegó al público como un relámpago en una noche de tormenta, sacudiendo a una sociedad que apenas comenzaba a cuestionarse. Fue una obra que desnudó mitos, expuso prejuicios y mostró las cadenas invisibles que durante siglos habían moldeado a las mujeres bajo una mirada masculina. Beauvoir se sumergió en la literatura, la historia, la biología, la psicología y hasta la antropología para construir un análisis minucioso. Nada escapaba a su lupa, desde los cuentos infantiles hasta las leyes, desde los roles en el hogar hasta la imagen de la mujer en el arte y la publicidad. Todo ello con una valentía que pocos se atrevían a mostrar en aquellos años. El libro, como era de esperarse, generó tanto fervor como controversia. En una época donde cuestionar las estructuras sociales podía significar la exclusión, Simón se mantuvo firme, como quien sabe que su verdad incomoda, pero también libera. Recibió críticas feroces y elogios apasionados.
Muchos la acusaron de ser exagerada, de ir demasiado lejos, mientras otros veían en sus palabras una luz hacia un nuevo mundo de posibilidades. Beauvoir sabía que su análisis era radical, pero también sabía que cualquier cambio verdadero exige sacudir las raíces y exponer lo que a primera vista parece inamovible. Para Simone, escribir esta obra no fue solo un acto intelectual, sino una declaración de principios. Fue su forma de decirle al mundo que las mujeres merecen la libertad de ser, de construir su identidad sin moldes, sin limitaciones. El segundo sexo no solo marcó un hito en la filosofía y en el feminismo, se convirtió en un símbolo de emancipación. Y aquí estamos, décadas después, aún reflexionando sobre sus palabras, sobre el impacto de una mujer que, desde el bullicio de París, con la pluma en mano, decidió desafiar al mundo. Análisis de novelas por audiolecturas. Aquí vamos sumergiéndonos de lleno en los temas que Simone de Beauvoir despliega en El segundo sexo, una obra que desde su primera página sacude, desafía y nos obliga a mirarnos en un espejo que no siempre nos gusta. Imaginen por un momento estar en esa época y encontrarse con este libro en las manos. Beauvoir habla de libertad, claro que sí, pero no de una libertad cualquiera. No es la libertad de elegir entre dos marcas de té o decidir qué vestido comprar. No, ella va mucho más allá. Su idea de libertad es radical. Es la libertad de ser, de existir sin restricciones, de desprenderse de los roles predefinidos y de las etiquetas impuestas. En ese sentido, su obra es una auténtica revolución, un llamado a romper con las cadenas invisibles que atan a las mujeres a ciertos destinos solo por el hecho de haber nacido mujeres. Y así, mientras leemos, Beauvoir nos plantea, ¿acaso la sociedad realmente permite que las mujeres sean libres? Porque, según ella, la sociedad ha construido un guión donde la mujer juega un rol específico, casi predeterminado, uno que la restringe y la define en función del hombre. La libertad para Beauvoir no es simplemente un derecho que se concede, es algo que se gana, algo que se construye, y en su análisis nos muestra cómo cada estructura social parece estar diseñada para reducir esa libertad. La obra nos lleva a cuestionar la educación, los valores y hasta las expectativas que se depositan en cada persona según su género. Y no hay rincón de la vida cotidiana que se escape de este análisis. Pero si la libertad es un tema crucial, también lo es el poder. Porque Beauvoir no duda en señalar cómo el poder, en todas sus formas, ha sido históricamente manejado para mantener a las mujeres en una posición subordinada. Su crítica es despiadada, con una lucidez aguda. Nos va mostrando cómo las instituciones, familia, religión, ley, no son imparciales, sino herramientas de poder que, de alguna manera, perpetúan una jerarquía. Y aquí es donde uno se queda pensando en lo subversiva que es esta obra, no porque Beauvoir haga afirmaciones llamativas, sino porque desnuda un sistema que a simple vista parecía natural y nos hace ver que en realidad está diseñado para mantener una estructura de poder bien definida. Avanzamos y nos topamos con otro tema central que Beauvoir despliega con una audacia sin límites, la identidad. Ella no tiene reparos en desmenuzar cómo, desde tiempos remotos, a las mujeres se les ha negado la posibilidad de definirse por sí mismas. En vez de eso, la sociedad les ha asignado una identidad que parece escrita en piedra: madre, esposa, hija, musa, pero nunca protagonista de su propia historia. Beauvoir nos pone en jaque al plantear que esta identidad impuesta no es más que una construcción, una serie de expectativas acumuladas que definen lo que una mujer debe ser. Su análisis va directo al grano, cuestionando los roles tradicionales y desmantelando ese ideal de feminidad que no es más que un guión preestablecido. Para ella, la identidad femenina no es un destino,
sino una cárcel de normas y prejuicios que limita la esencia de ser. Beauvoir nos lleva a ver cómo en un mundo dominado por valores masculinos, las mujeres han sido reducidas al papel de lo otro, siempre en función del hombre, como una especie de contraparte. Y en este sentido, el segundo sexo es un grito que reivindica el derecho de cada persona a ser vista y entendida por lo que es, sin las ataduras de un sistema que define al ser en función de lo masculino. Este tema de la identidad no se queda en la teoría, es visceral, y Beauvoir lo plantea como un reclamo urgente, uno que va dirigido no solo a las mujeres, sino a toda una sociedad que necesita reinventarse. Aquí no hay medias tintas, no hay lugar para excusas, y su postura nos desafía a ver las cosas de un modo diferente, a entender que la identidad no puede construirse en base a lo que otros dictan. Y claro, Beauvoir sabe que hablar de identidad también implica hablar de moral y de justicia, porque para ella la desigualdad de género no es solo un problema social, es una cuestión de justicia. Su análisis desentierra cómo las normas morales han sido utilizadas para justificar la posición secundaria de las mujeres, como si la moral fuese un juez imparcial que valida cada limitación impuesta. Pero ella expone que esta moral no es universal, es una construcción que se ha diseñado para sostener un modelo de poder específico. Y con este golpe directo nos hace ver que la justicia verdadera no puede existir en un sistema donde la mitad de la humanidad es tratada como un reflejo, como un eco de la otra mitad. Finalmente llegamos al núcleo del segundo sexo, donde Beauvoir plantea una idea casi explosiva para su tiempo. La mujer no es un ser pasivo ni una víctima perpetua, sino alguien capaz de tomar las riendas de su vida y definir su propio sentido de existencia. Y aquí entramos en el terreno de los derechos, ese espacio tan básico, tan fundamental, pero que históricamente ha sido esquivo para las mujeres. Beauvoir no se queda en la superficie. Su obra es un llamado para que cada mujer se reconozca como un sujeto autónomo, con el derecho y la capacidad de decidir sobre su propio destino. Su propuesta es directa, no es una cuestión de caridad ni de concesiones, sino de reconocer la igualdad de derechos como una base fundamental de cualquier sociedad que se precie de ser justa. Este derecho a existir en sus propios términos lleva a Beauvoir a cuestionar profundamente la estructura social. Para ella, el problema no es únicamente la opresión, sino el entramado de ideas y valores que, de manera sutil pero efectiva, han definido a las mujeres en función de otros. Beauvoir nos muestra cómo las estructuras de poder, los roles y las expectativas son parte de una maquinaria que se renueva con cada generación, asegurándose de que las mujeres ocupen un lugar secundario en la vida pública, en el trabajo, en la familia. Pero lejos de resignarse, ella lanza un llamado a desmantelar este sistema desde sus raíces, a reimaginar las relaciones humanas sobre bases de igualdad y respeto. Así que en cada página de El segundo sexo se siente una invitación velada, y a veces no tan velada, a repensar la sociedad misma, a cuestionar todo aquello que aceptamos como normal. Beauvoir no ofrece respuestas fáciles ni soluciones rápidas. Su mensaje es una provocación, un reto a que cada lector y cada lectora examine su propio lugar en este entramado y tome una postura activa. Su obra, al fin y al cabo, es un viaje de autodescubrimiento, una incitación a la acción y una afirmación de que la libertad y los derechos no son regalos, sino conquistas que deben defenderse y reivindicarse con cada decisión y en cada rincón de la vida cotidiana. Análisis de novelas por Audiolecturas.
Beauvoir no se anda con rodeos en el segundo sexo. Ella va directamente al grano, pero lo hace de un modo que nos atrapa, que nos obliga a pensar sin escapatoria. Desde el comienzo, su estrategia es lanzar preguntas de esas que incomodan, que nos dejan en pausa. No son preguntas simples ni obvias, sino cuestiones que parecen arrancar las raíces mismas de lo que consideramos la normalidad. ¿Qué significa ser mujer? ¿Es la identidad femenina algo dado o algo impuesto? Y con cada interrogante nos lleva de la mano, haciéndonos sentir que estamos en medio de un debate vivo y urgente. Beauvoir no responde de inmediato, prefiere que las preguntas se queden flotando, que el lector se sienta intrigado, quizás hasta un poco inquieto, porque eso es exactamente lo que quiere, generar una reacción, provocar una chispa de reflexión que nos mantenga atentos. Luego, en cuanto uno empieza a sentirse cómodo, creyendo que entiende el rumbo de sus ideas, Beauvoir introduce contradicciones. Es como si quisiera descolocarnos, obligándonos a ver el tema desde todos los ángulos posibles. Nos enfrenta a ideas que chocan, que a veces parecen oponerse entre sí. Y eso tiene un propósito muy claro. Ella sabe que para comprender algo tan complejo como el papel de la mujer en la sociedad es necesario cuestionarlo desde diferentes perspectivas, incluso cuando esas perspectivas no siempre sean compatibles. Este juego de contradicciones no es solo un recurso estilístico, es su manera de demostrar que la realidad nunca es simple, que lo que creemos evidente está lleno de matices y de dobleces que exigen ser examinados sin prejuicios. A medida que avanzamos, Beauvoir revela su habilidad para construir un argumento sólido y casi irrefutable. Una vez que ha lanzado preguntas y sacudido al lector con contradicciones, empieza a tejer su discurso con una precisión que desarma. Aquí es donde entra en juego su método. Beauvoir organiza sus ideas con una lógica casi quirúrgica, llevando al lector por un camino cuidadosamente trazado. Parte de observaciones y ejemplos cotidianos, aquellos que todos reconocemos, para luego elevar la discusión a conceptos más abstractos y filosóficos. Es como si fuera despejando el terreno, llevando al lector de la mano desde lo familiar hasta lo inesperado, haciendo que cada paso parezca natural e inevitable. En lugar de lanzar afirmaciones directas y contundentes desde el inicio, prefiere presentar su análisis poco a poco, apelando a la razón y al sentido común. Es astuta, sabe que la resistencia a sus ideas es fuerte, por lo que su estrategia es ir desmontando, casi sin que uno se dé cuenta, las creencias profundamente arraigadas. Con esta estructura, cada argumento va reforzando al anterior, cada sección ilumina la siguiente y el lector se encuentra atrapado en una red de ideas de la que es difícil escapar. Beauvoir se asegura de que al llegar al final de cada capítulo uno sienta que ha sido testigo de un razonamiento impecable, de una construcción argumentativa que no deja huecos, que invita y al mismo tiempo exige reflexión. Para culminar su planteamiento, Beauvoir utiliza una técnica casi seductora. Después de haber guiado al lector con preguntas, contradicciones y argumentos lógicos, lanza conclusiones que resultan impactantes, pero difíciles de refutar. Cada idea, cada argumento ha sido estructurado de tal forma que cuando llega el momento de exponer sus conclusiones, uno ya se encuentra en un estado de aceptación casi inevitable. Su habilidad para persuadir no radica en una retórica exaltada o en un tono vehemente. Al contrario, Beauvoir hace sentir que sus ideas son la consecuencia natural de un proceso de razonamiento en el que ha invitado al lector a participar. Además, en sus conclusiones introduce un tono casi de complicidad, como si estuviera hablando directamente al oído del lector, invitándolo a tomar acción o, al menos, a replantearse sus propios valores.
Es un cierre magistral, donde sus palabras no solo exponen su visión, sino que transmiten un reto personal, un llamado a no quedarse en la comodidad del pensamiento convencional. De este modo, Beauvoir no solo organiza sus argumentos con precisión, sino que los convierte en una experiencia transformadora. Al final, el lector no solo ha entendido su punto de vista, ha sentido, en algún nivel, el impulso de cuestionar su propio papel en esa estructura que ella ha desmantelado pieza por pieza. Análisis de novelas por audiolecturas. Beauvoir nos lanza algunos términos que parecen comunes a primera vista, pero cuando los desmenuzamos nos damos cuenta de que son el núcleo de todo su pensamiento, la clave de su desafío a lo establecido. Empecemos con uno de los conceptos más impactantes, el otro. Cuando Simone habla de el otro, no se refiere simplemente a alguien diferente o desconocido. No. Ella le da un peso específico, una carga que hace que veamos la historia de otro modo. En su obra, Beauvoir usa el otro para definir el lugar en el que la mujer ha sido colocada por la sociedad patriarcal, una posición secundaria, marginal, como una figura que existe solo en función de algo o alguien más. El otro es todo aquello que se percibe como distinto, subordinado, y ella muestra cómo la mujer ha sido construida como ese otro en relación al hombre, el supuesto sujeto universal. Lo interesante aquí es que el otro no es una simple etiqueta, es un rol que, según Beauvoir, ha sido impuesto y reforzado a través de normas y tradiciones. Y claro, uno podría pensar que esta idea es cosa del pasado, pero Beauvoir nos demuestra que sigue presente, arraigada en lo más profundo de la sociedad. Al definir a la mujer como el otro, lo que hace la sociedad es despojarla de individualidad y reducirla a una serie de características que convenientemente encajan con lo que el hombre necesita. Así, el otro se convierte en un mecanismo poderoso para mantener a las mujeres en un papel subordinado, y Beauvoir utiliza este término para desnudar la estructura invisible que ha perpetuado esta visión por siglos. Con este concepto, Beauvoir nos hace ver que la opresión de las mujeres no es una simple cuestión de discriminación o prejuicio, sino una cuestión filosófica y estructural. La mujer, siendo el otro, ha sido históricamente negada como sujeto, como alguien con autonomía y derecho propio. Al plantearlo así, Beauvoir nos invita a cuestionarnos, a preguntarnos cómo esta visión de el otro se infiltra en lo cotidiano, en lo más pequeño y lo más profundo. Sigamos con otro concepto que Simone de Beauvoir desarma y vuelve a ensamblar para darle un nuevo sentido: la inmanencia. Este término, que en otros contextos podría sonar técnico o hasta abstracto, en el segundo sexo toma una carga concreta y reveladora. Para Beauvoir, la inmanencia representa ese estado en el que la sociedad ha ubicado a la mujer, una existencia confinada a lo doméstico, a lo estático, a lo que no se expande ni se proyecta. La mujer, según este esquema, debe permanecer en un rol limitado, destinado a las labores de cuidado y a la repetición de tareas, sin posibilidad de lanzarse hacia afuera, de trascender. Y claro, en contraste con la inmanencia, Beauvoir introduce la idea de la trascendencia, que en su obra es casi un grito de libertad. La trascendencia para ella es el poder de proyectarse hacia el mundo, de actuar, de crear, de decidir sobre el propio destino. Mientras la inmanencia encierra, la trascendencia libera. Y aquí radica una de las críticas más agudas de Beauvoir. La sociedad patriarcal ha reservado la trascendencia para el hombre, relegando a la mujer a un rol de inmanencia. Al mostrar esta diferencia, Beauvoir no solo describe una situación, sino que desarma el mito de que estos roles son naturales o inmutables.
Es casi como si nos estuviera diciendo: miren, esta es la trampa en la que nos han metido. Y al exponer esta dualidad entre inmanencia y trascendencia, nos obliga a replantearnos por qué aceptamos esta división como algo normal. Nos hace ver que la verdadera libertad radica en romper con ese esquema, en permitir que cualquier persona, sin importar su género, tenga la oportunidad de trascender, de ser quien quiera ser, sin restricciones impuestas desde afuera. Y ahora llegamos a otro concepto que Beauvoir despliega con toda su fuerza: la mitificación. Este es un término que utiliza para mostrar cómo la sociedad ha construido una imagen idealizada y distorsionada de la mujer, una imagen que no refleja a las mujeres reales, sino que responde a necesidades y deseos proyectados sobre ellas. Según Beauvoir, la mitificación convierte a la mujer en una serie de estereotipos: la madre perfecta, la amante apasionada, la musa inspiradora. Estos mitos no son inocentes, no son simples ideas románticas, son instrumentos que moldean las expectativas y limitan las posibilidades de las mujeres, encerrándolas en roles de lo que es difícil escapar. Beauvoir expone cómo estos mitos han sido reforzados por la literatura, el cine, la religión y hasta la ciencia, creándose una versión de la feminidad que es más ideal que real. En el proceso, la mujer real, con sus deseos, miedos y contradicciones, queda en segundo plano, oculta detrás de esta fachada construida para satisfacer los sueños y necesidades de otros. Esta mujer mítica es bella, pasiva, maternal, generosa, pero, sobre todo, dependiente de una figura masculina que le dé sentido a su existencia. Y de nuevo, Beauvoir nos hace ver que esta imagen no es producto de la casualidad, sino un mecanismo de control sutil pero poderoso. Al desentrañar este concepto, Beauvoir no solo denuncia la imposición de estos mitos, sino que invita a las mujeres a romper con ellos, a reconocer su individualidad más allá de las etiquetas. La mitificación, para ella, es una prisión, y su obra es un llamado a liberarse de esa cárcel de expectativas. Al mostrar cómo esta idealización perpetúa la desigualdad, Beauvoir no solo apunta a cambiar la percepción de la mujer en la sociedad, sino que plantea un desafío a cada mujer para que se reconozca a sí misma, no como un mito, sino como un ser autónomo y libre de definir su propio camino. Análisis de novelas por audiolecturas. Si algo tiene el segundo sexo es que incluso hoy sigue siendo un texto que sacude y desafía, casi como si Beauvoir nos estuviera hablando desde otra época y al mismo tiempo desde el presente. Porque pensemos, ¿no es sorprendente cómo sus ideas sobre la libertad, la identidad y los roles de género resuenan en nuestro mundo actual? Aún discutimos sobre estos temas, aún se debaten los mismos dilemas, y en cierto sentido esa es la mayor prueba de que sus argumentos no solo se sostienen, sino que parecen adelantarse a su tiempo. Y aunque algunos critican su análisis por ser radical, es precisamente esa postura la que ha permitido que su obra siga viva y que sea leída con interés una y otra vez. Ahora bien, si miramos desde una perspectiva más crítica, algunos autores han cuestionado sus ideas, especialmente en relación con su visión de la biología y la diferencia sexual. En su época, la idea de que el género era una construcción cultural era revolucionaria, pero los debates en torno a la identidad de género y las diferencias biológicas han evolucionado desde entonces, dando lugar a nuevas interpretaciones y enfoques. Filósofos y teóricos más recientes, como Judith Butler, han tomado su base para expandir estos conceptos, criticando la idea de que el género puede dividirse de forma tan clara entre el hombre y la mujer.
Butler, por ejemplo, nos lleva a un terreno donde las identidades son aún más fluidas y donde la noción misma de género se vuelve casi una performance, una serie de actos que repetimos sin cuestionar. Es interesante ver cómo, aunque algunas ideas han sido revisadas o incluso cuestionadas, el núcleo de la obra de Beauvoir sigue firme. Porque al final el segundo sexo no es solo un análisis de la condición de la mujer, es una invitación a cuestionar los sistemas de poder y las normas que rigen nuestras vidas, un llamado a no aceptar la realidad como algo fijo e inamovible. Siguiendo con esta reflexión, hay que admitir que el segundo sexo no ha escapado de los debates más intensos y apasionados, y eso le ha dado aún más relevancia. Algunas críticas señalan que la perspectiva de Beauvoir puede parecer eurocéntrica o limitada a una visión específica de la mujer, especialmente considerando su contexto francés de mediados del siglo XX. Autoras posteriores, especialmente desde movimientos feministas de otras culturas y etnias, han argumentado que la experiencia de la mujer no puede reducirse a un modelo universal. Pensadoras como Bell Hooks han subrayado que, aunque la opresión de género es central, no puede analizarse sin tener en cuenta la raza, la clase y otros factores que afectan la experiencia de las mujeres de maneras diversas. En ese sentido, la obra de Beauvoir, aunque pionera, ha sido expandida y complementada por estas voces que aportan una mirada más interseccional. Pero a pesar de estos ajustes y nuevas perspectivas, el esqueleto de sus ideas sigue en pie y su análisis sobre cómo se construye el otro y la inmanencia continúa siendo una referencia indispensable. Incluso en los debates actuales sobre derechos reproductivos, roles de género y autonomía, se siente la influencia de sus planteamientos. Lo que Beauvoir inició fue una conversación que se ha vuelto global y que, en muchos aspectos, sigue siendo relevante para quienes luchan por cuestionar y reformar estructuras injustas. Es como si su obra hubiera abierto una puerta por la que otras pensadoras y movimientos han entrado para enriquecer y matizar, pero siempre reconociendo que Beauvoir fue quien empujó el marco de esa puerta por primera vez. Finalmente, si evaluamos el segundo sexo desde una perspectiva más amplia, es notable ver cómo Beauvoir no solo influyó en el feminismo, sino en el pensamiento filosófico en general. Su obra inspiró debates en torno a la ética, la libertad individual y la responsabilidad social, temas que no se limitan únicamente a la experiencia de las mujeres. Incluso filósofos y sociólogos contemporáneos, que no necesariamente se consideran feministas, encuentran en sus ideas una base para cuestionar las estructuras de poder y las dinámicas sociales. Pensemos, por ejemplo, en Michel Foucault. Tomó el concepto de poder como algo que permea cada aspecto de nuestras vidas, algo que Beauvoir ya había explorado en la relación entre género y opresión. Por otro lado, también están quienes critican su enfoque, argumentando que su análisis podría interpretarse como determinista en algunos aspectos, especialmente en su percepción de la historia de la opresión femenina. Autores como Pierre Bourdieu señalaron que las estructuras sociales son fluidas y aunque existen sistemas de poder que moldean la vida de las personas, estos no son inmutables. Esta crítica, sin embargo, más que debilitar su obra, la enriquece, ya que nos permite ver a el segundo sexo como un punto de partida, un mapa inicial en el que otros pensadores han trazado nuevas rutas y añadido complejidad. Así, al reflexionar sobre la relevancia del segundo sexo, uno no puede evitar notar que su verdadero poder radica en su capacidad de abrir puertas y generar preguntas que trascienden su propio contexto. Beauvoir no pretendía ofrecer respuestas finales, sino más bien dar inicio a un proceso de cuestionamiento que sigue vivo hasta hoy.
Nos dejó más que un manual, una invitación a explorar, a desafiar las categorías y a construir una sociedad en la que cada individuo, independientemente de su género, pueda decidir por sí mismo qué significa ser libre. Análisis de novelas por Audiolecturas. La publicación de El segundo sexo fue como un terremoto en el mundo intelectual y social de la época, un temblor que sacudió las bases mismas de lo que la gente creía intocable. Imaginemos por un momento la reacción. En una sociedad que apenas comenzaba a recuperarse de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres habían jugado roles fundamentales durante el conflicto, pero tras la guerra se les pedía volver a su lugar, aparece Simone de Beauvoir con una obra que cuestiona esa estructura en sus cimientos. Su libro no solo desafiaba los roles de género tradicionales, era un ataque frontal contra el statu quo, contra la idea de que el lugar de la mujer era ser sumisa, devota y dependiente. La recepción fue como era de esperarse, una mezcla de indignación y fascinación. Muchos intelectuales de su tiempo, incluyendo aquellos que se consideraban progresistas, vieron sus ideas como una amenaza. Se publicó en 1949 y de inmediato generó controversia. La sociedad francesa y el mundo occidental en general no estaban preparados para la crudeza con la que Beauvoir exponía las condiciones de opresión en las que vivían las mujeres. La Iglesia Católica, por ejemplo, fue una de las instituciones que condenó abiertamente su obra, tachándola de blasfema y escandalosa. Algunos críticos no tardaron en llamarla inmoral, como si simplemente hablar sobre la libertad femenina fuera una afrenta a las buenas costumbres. Pero, a pesar de las críticas y la resistencia, la obra fue un éxito en ventas y en las calles, en las cafeterías, en las universidades, el libro se comentaba y se discutía con fervor. Beauvoir había puesto sobre la mesa temas que muchas mujeres sentían, pero que pocos se atrevían a decir en voz alta. Fue un momento de despertar para muchas, una revelación que invitaba a replantearse el lugar que ocupaban y a cuestionar lo que hasta entonces parecía incuestionable. Con el paso del tiempo, el segundo sexo empezó a expandir sus ecos más allá de las fronteras de Francia y Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, el libro cayó en manos de mujeres jóvenes que luego serían figuras claves en el movimiento feminista de los años 60 y 70. Muchas encontraron en Beauvoir una guía, una inspiración para cuestionar y desafiar los roles de género impuestos. Se dice que fue en esos círculos de activismo donde el libro pasó de ser un texto polémico a convertirse en un manifiesto, casi un manual de resistencia. El segundo sexo comenzó a ser leído en voz alta en reuniones, a circular entre mujeres de diferentes estratos sociales y a ser traducido a múltiples idiomas, llevando el mensaje de Beauvoir a lugares donde la lucha por la igualdad de género apenas asomaba. La influencia de Beauvoir en esta segunda ola feminista fue monumental. Autoras como Betty Friedan, que publicó La mística de la feminidad en 1963, se vieron profundamente impactadas por su lectura de Beauvoir. Friedan y muchas otras encontraron en Beauvoir no solo una crítica al patriarcado, sino también una invitación a examinar su propia vida, a preguntarse si realmente estaban viviendo de acuerdo con sus deseos o si, sin darse cuenta, habían caído en los papeles que la sociedad les había asignado. De este modo, El segundo sexo no solo fue una obra polémica, fue una chispa que ayudó a encender movimientos enteros, a levantar voces que existían cambios radicales en la política, en el hogar y en la cultura misma. Sin embargo, el libro también despertó resistencia en otros sectores del feminismo, especialmente en movimientos de diferentes contextos culturales y sociales.
Algunas voces, particularmente desde el feminismo afroamericano o el feminismo en el tercer mundo, comenzaron a señalar que el segundo sexo estaba marcado por la perspectiva europea de Beauvoir y que, aunque sus ideas eran liberadoras, no necesariamente abordaban las experiencias de todas las mujeres. Pero lejos de perder relevancia, esta crítica abrió el camino para que la obra fuera reinterpretada y adaptada, lo cual demuestra que su influencia es tan maleable como poderosa, capaz de crecer y transformarse en función de cada contexto. Hoy, El segundo sexo sigue siendo una obra fundamental, no solo para el feminismo, sino para todo aquel que quiera entender cómo las estructuras de poder y las construcciones sociales afectan nuestras vidas. El tiempo, lejos de debilitar su impacto, lo ha amplificado y la obra ha sido redescubierta por nuevas generaciones que ven en las palabras de Beauvoir una relevancia sorprendente, incluso décadas después de su publicación. En aulas, foros y grupos de estudio, el texto sigue provocando debates y replanteamientos y su influencia se percibe en campos tan diversos como la literatura, la sociología, la filosofía y los estudios de género. En algunos países, el segundo sexo ha sido objeto de censura y prohibición, pero esta resistencia solo ha incrementado su atractivo como texto subversivo, un llamado a la reflexión y a la rebeldía intelectual. Los desafíos que plantea Beauvoir sobre el papel de la mujer, la igualdad de derechos y el cuestionamiento de las normas siguen resonando en una era donde los debates sobre género, identidad y libertad individual están en el centro de las discusiones sociales. Su obra nos recuerda que estos temas no son meros problemas de una época pasada, son temas vivos, presentes y esenciales para construir sociedades más justas. Y ahí está el verdadero legado de Beauvoir. Aunque su contexto y su época sean distintos de los nuestros, su obra nos muestra que hay preguntas que deben seguir haciéndose, que hay injusticias que aún requieren ser desenmascaradas. El segundo sexo es una invitación constante a no conformarse, a desafiar las ideas establecidas y a cuestionar aquello que nos dicen que es natural o inevitable. Es un recordatorio de que la lucha por la libertad y la igualdad es una tarea continua, un esfuerzo colectivo que se nutre de cada nueva voz que se une al corazón de quienes como Beauvoir no temen desafiar los límites. Análisis de novelas por Audiolecturas. Si ponemos el segundo sexo en diálogo con otras obras, el horizonte se amplía y podemos ver cómo esta obra no surge en el vacío, sino que está en conversación con un mundo de ideas. Simone de Beauvoir no solo nos lanza su propio análisis, sino que también se apoya en otros autores, algunos de los cuales podríamos considerar sus adversarios filosóficos. Pensemos en Jean-Paul Sartre, su compañero intelectual y amoroso, cuya obra El ser y la nada también explora el existencialismo. Sartre plantea que la existencia precede a la esencia, es decir, que cada uno de nosotros construye su identidad a través de sus elecciones. Beauvoir toma esta idea, pero le da un giro brutal. Mientras Sartre habla en términos generales, ella se pregunta cómo esta libertad es limitada para las mujeres debido a las estructuras patriarcales. Sartre argumenta sobre la libertad y la responsabilidad individual, pero Beauvoir señala que esta libertad no es tan fácil de alcanzar cuando una mitad de la humanidad es sistemáticamente educada para someterse y obedecer. Es casi como si Beauvoir con su obra quisiera decirle a Sartre: es verdad que somos libres de construirnos, pero ¿qué pasa cuando esa construcción está amarrada a un guión que no hemos escrito? Su obra complementa y al mismo tiempo cuestiona el existencialismo de Sartre, aterrizándolo en la experiencia real de las mujeres.
A partir de ahí, El segundo sexo no es solo un tratado sobre el feminismo, es una extensión crítica del existencialismo mismo, un replanteamiento de su premisa fundacional, mostrando cómo la libertad no es absoluta en una sociedad desigual. Este diálogo entre ambas obras nos deja ver cómo Beauvoir utiliza y transforma las ideas de Sartre para denunciar las injusticias estructurales de su tiempo. Además, Beauvoir dialoga indirectamente con autores clásicos como Hegel. En su obra, ella toma la famosa dialéctica del amo y el esclavo para explicar la relación entre hombres y mujeres. Según Hegel, el amo depende del esclavo para definirse y viceversa. Beauvoir ve en esta dialéctica una metáfora de la relación entre los géneros. El hombre se define a través de la mujer como el otro, pero a diferencia de la relación entre amo y esclavo, en la sociedad patriarcal no hay un momento de revolución que le permita a la mujer liberarse. Llevando esta conversación un poco más allá, El segundo sexo establece también un contrapunto fascinante con la obra de Federico Nietzsche, especialmente en su concepto del eterno femenino. Nietzsche, en sus textos, presenta una visión de lo femenino como una esencia inmutable, misteriosa y casi mítica, algo que parece encarnar una especie de ideal intocable. Para él, la feminidad es una fuerza primordial, pero esta idea, en lugar de ser liberadora, encierra a la mujer en un molde imposible de trascender, como si fuera un elemento necesario para el equilibrio de las fuerzas en la vida, pero destinado a ser estático. Beauvoir retoma y desmantela esta noción al argumentar que ese eterno femenino no es más que una construcción cultural diseñada para mantener a las mujeres en un lugar subordinado. En este sentido, podemos ver a Beauvoir dialogando con Nietzsche desde una perspectiva que casi podríamos llamar deconstructiva. Ella no acepta que la feminidad tenga una esencia fija. Al contrario, sostiene que esa idea es una trampa, un mito que perpetúa la opresión. Su obra viene a desarmar la visión esencialista de Nietzsche, cuestionando esa idea de lo femenino como un ideal eterno, inmutable y absoluto. Beauvoir muestra que lo que Nietzsche llamaba el eterno femenino no es más que otra forma de mitificación, una invención destinada a justificar el rol subordinado de la mujer en la historia. Y así, al enfrentar a Nietzsche, Beauvoir amplía su crítica, mostrando cómo las filosofías de otros tiempos han colaborado, incluso sin mala intención, en la construcción de estereotipos que encasillan a las mujeres. Con su obra se planta frente a esta tradición y la desafía, rompiendo la ilusión de que lo femenino es algo dado, algo estático. Beauvoir no se queda en lo filosófico abstracto, utiliza esta crítica para desenmascarar cómo esas ideas han sido utilizadas en la vida cotidiana para moldear y restringir las vidas de las mujeres. Finalmente, no podemos pasar por alto cómo El segundo sexo entra en conversación con otras obras fundamentales del feminismo, como La mística de la feminidad de Betty Friedan, que mencionamos antes. Friedan, en su análisis, se centra en la experiencia de las mujeres estadounidenses de clase media de los años 50 y 60, atrapadas en una vida doméstica que las asfixiaba y que les negaba cualquier posibilidad de desarrollo personal. Aunque Friedan escribió su obra más de una década después de Beauvoir, sus ideas resuenan claramente con las de El segundo sexo, ya que ambas denuncian el mito de la realización femenina en el hogar y el matrimonio como un ideal sofocante que encarcela a las mujeres en un espacio limitado. La influencia de Beauvoir en Friedan y en tantas otras autoras que siguieron muestra cómo su obra sembró una semilla que germinó en contextos muy distintos. Friedan abordó la mística de la feminidad en un escenario norteamericano y lo hizo hablando directamente a las mujeres que, aunque materialmente acomodadas, sufrían en silencio una insatisfacción profunda.
Ambas obras cuestionan los modelos de género, aunque Beauvoir lo hace desde una perspectiva existencialista y filosófica, mientras que Friedan lo aborda desde el prisma de la psicología y el estudio de la sociedad de consumo. Este diálogo entre ambas expande el horizonte del feminismo, mostrando cómo los problemas que plantea Beauvoir no se limitan a una época ni a un país, sino que tienen resonancias universales. Así, El segundo sexo no solo dialoga con otras obras filosóficas y feministas, sino que se convierte en el pilar de un movimiento que sigue en evolución. Al establecer conexiones con pensadoras como Friedan y más adelante con figuras como Angela Davis o Audre Lorde, el legado de Beauvoir se convierte en una red de voces que abordan la opresión de género desde perspectivas y contextos variados, ampliando y profundizando el análisis inicial. La obra de Beauvoir entonces sigue viva, no solo como un texto aislado, sino como una pieza fundamental de un diálogo inacabado que sigue tejiéndose en cada nueva generación de lectoras y lectores que se suman a este viaje por la liberación y la igualdad. Análisis de novelas por Audiolecturas. Y aquí estamos llegando al final de este recorrido por El segundo sexo de Simone de Beauvoir, pero ojo, no se engañen, que esto no es ni la mitad de lo que este libro tiene para ofrecer. Hemos hablado de sus ideas, hemos desmenuzado sus conceptos, hemos recorrido su impacto, pero créanme, leer este libro es otra experiencia. Es sumergirse en un río de ideas que fluyen con fuerza y que en cada página nos sacuden y nos despiertan. Este es un libro para quienes se atreven a cuestionar, a romper los moldes y a mirar el mundo con ojos distintos. Beauvoir no deja a nadie indiferente. Cada línea es una provocación, una invitación a pensar más allá de lo que creemos saber. Así que aquí les dejo este reto. Lean El segundo sexo. Lean sus ideas, sus argumentos y sientan cómo de alguna forma los transforma. Porque si este es un libro que cambia la manera en que vemos la vida, el género, la libertad y las relaciones, y si ya lo han leído, vuelvan a él, porque cada vez que uno lo abre, algo nuevo se descubre, algo más profundo se revela. Y claro, si este análisis les ha dejado con ganas de más, los invito a seguir acompañándome aquí en Audiolecturas. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y dejar sus comentarios, que cada opinión enriquece este espacio. Compartan este video con quienes quieran sumarse a esta conversación. Aquí en Audiolecturas estamos para seguir explorando, descubriendo y sobre todo disfrutando juntos cada palabra, cada página. Nos vemos en la próxima lectura porque esto apenas comienza. Hasta pronto.